Bien, hace un par de semanas empezamos a hablar acerca de la epístola de Judas, si lo recordáis. Estuvimos viendo los primeros versículos en los cuales el apóstol nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos, a contender por la verdad. Y nos dice el motivo, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes estaban destinados para esta condenación. Nos dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vimos como estas personas racionalistas, estas personas no quieren saber mucho, ni enseñan, por supuesto, acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un atributo de Dios en el cual, Dios como Rey del universo, pues ha decretado todo cuanto ha de suceder, sea bueno o malo, sea hecho directamente por Dios o indirectamente por sus agentes, todas las cosas, y además gobierna según un plan eterno, según un decreto eterno que prevalece, un consejo eterno que prevalece, que nadie puede detenerlo y que nadie puede de alguna forma enfrentarse a él y hacer que Dios cambie Dios no cambia, que Dios cambie de propósito o que cambien de planes. Eso no significa que, aunque Dios es inmutable, no quiere decir que Dios sea inmóvil. Una persona se arrepiente y una persona viene a Cristo, lo recibe en su corazón como su Salvador y como su Señor, y esa persona pues pasa de muerte a vida. El cambio no se ha producido en Dios, el cambio se ha producido en esa persona, ¿no? El sol endurece el barro, pero derrite la cera. Entonces el cambio no está en el objeto, o sea, no está en el sol, está en el objeto, quiero decir, ¿no? Bueno, y la soberanía de Dios es discernida en que cada uno ha recibido también el lugar correspondiente en la creación. Aquí no estamos porque nosotros hayamos querido, porque nosotros lo hayamos pedido, porque nosotros hayamos tenido algo que ver. Dios nos ha colocado donde Él ha querido, cuando Él ha querido, como Él ha querido, y también la soberanía de Dios se discierne también en la gracia salvadora, ¿no? Entonces podemos decir, como el apóstol Pablo, que todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Y ante esta revelación el hombre tiene que inclinarse humildemente, ¿no? Y claro, esto deja poco lugar al orgullo humano, porque vemos que Dios es el que planea, Dios es el que ejecuta, Dios es el que lleva a cabo todas las cosas a su término según Él ha planeado, ¿no? Entonces, esto al hombre, pues la verdad que no le deja mucho lugar. En estos días que el hombre se ensalza, en estos días que el hombre se eleva sobre todas las cosas, pues lo que más se está viendo y está profetizado dentro de la cristiandad es la apostasía. En esta epístola nos habla de la apostasía, nos habla de esas personas y se nos exhorta a los verdaderos hijos de Dios a contender ardientemente por la fe, ¿no? A continuación de decir esto, que niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo, que es el único en el cual hay salvación y es el único al cual debería de estar centrada nuestra predicación y apuntando hacia Él, pues la verdad que hoy día pues se escucha mucho de psicología, de filosofía, de vanos razonamientos, de cosas, inventos humanos y muchas cosas más, ¿no? Y claro, todo esto lleva a la apostasía, evidentemente. Cuando no se le da a Cristo, cuando no se pone a Cristo como el fundamento de nuestra justificación, como el fundamento de nuestra santificación, como el fundamento de nuestra sabiduría, como el fundamento de nuestra predicación, pues todo esto da lugar, evidentemente, a la apostasía.
A continuación, el apóstol Judas nos pasa a hablar algunos ejemplos de apostasía que se dieron en la historia. Y vemos como en el versículo 5 nos dice el apóstol, el libro de Judas, ¿sabéis dónde está, no? Está justo al lado, antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, es un libro de un capítulo muy importante, y precede al libro de Apocalipsis, ¿no? Yo creo que hasta el orden que Dios puso el canon, en que Dios estableció el canon de la Escritura, es tan correcto y tan perfecto que justamente aquí, antes de Apocalipsis, en el cual se anuncia la venida del Señor, pues vemos la apostasía. Justamente la apostasía que ya se está manifestando y que tendrá su clímax en ese tiempo de tribulación, ¿no? Pero ya se está manifestando. Fijaros lo que nos dice unos ejemplos de apostasía, ejemplos históricos. Dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, aquí hay un ejemplo de un pueblo que apostató del Señor. Un pueblo que dice la palabra de Dios que salieron de Egipto varones de más de 20 años arriba, 603.550. ¿Sabéis cuántos entraron a la tierra prometida de esa cantidad? De todo eso, que estos fueron censados al pie del Sinaí, esa cantidad. ¿Sabéis cuántos de esos entraron a la tierra prometida? Dos. Josué y Caleb. Fueron los dos que entraron. Todos los demás que entraron fueron sus hijos. No porque hubieran educado bien a sus hijos, porque ellos no tenían sana doctrina para educar a sus hijos. Ellos eran idólatras, ellos eran rebeldes, ellos eran de todo. Entonces no fue porque ellos educaron a sus hijos en la fe, ni mucho menos, ni nada parecido. Fue porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios dijo, no vaya a entrar ninguno. De todos los que saliste, ya habéis visto mis señales, de Egipto no vaya a entrar ninguno. Dice, van a entrar vuestros hijos. Vuestros hijos van a entrar. Porque vosotros habéis apostatado, habéis apartado de mí en muchas situaciones. Al pie del monte Sinaí hicieron un becerro. Luego estuvieron fornicando con las hijas de Moab. Luego estuvieron quejándose constantemente. Querían volverse a Egipto. Querían nombrar caudillos. Querían apedrear a Moisés y Aarón. Querían hacer de todo este pueblo. Entonces, este pueblo no podía enseñarle nada bueno a su hijo. Es más, lo que podían darle era un mal ejemplo a su hijo. Era un mal ejemplo que fue el que le dieron. Pero sin embargo Dios en su soberanía dijo, vuestros hijos van a entrar. Y Dios se preocupó de que los hijos de ellos entraran. Y entraron los hijos de ellos. Porque Dios lo quiso así, ¿no? Pero este pueblo era un pueblo apóstata. Entonces aquí tenemos un ejemplo de apostasía. Y es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para nosotros. Siempre las cosas que se escribieron, dice la palabra de Dios, que fueron para nuestra enseñanza. Entonces es una enseñanza para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no todos los que estamos somos. No todos los que estamos somos. Entonces exteriormente podemos dar la apariencia de que somos, pero no somos en realidad. Nuestro corazón no ha sido regenerado, no hemos sido transformados, y entonces es una advertencia para que realmente pues nos examinemos a nosotros mismos y veamos si estamos en la fe. Lo dice Pablo a los Corintios en la segunda epístola, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, a ver si realmente estáis en la fe. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí hay unas pruebas y una evidencia de una regeneración en nuestras vidas. Y no nos vamos a poner ahora a decirlas, quizás algún día las digamos, pero sí es una advertencia seria, ¿no? De que nos examinemos. Y aquí nos da un ejemplo de que un pueblo que aparentemente pues no era, la gran mayoría no era y pereció por su pecado, idólatras, rebeldes, contrario a Dios, siempre oponiéndose a Dios. Pues bueno, ahí vemos. Y luego nos da otro ejemplo de apostasía, que son los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y dice que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí tenemos una rebelión también
una apostasía. ¿Dónde se produjo esta apostasía? Esta fue la primera apostasía del universo. Se produjo en el cielo. Los mismos ángeles que estaban en la presencia de Dios, que estaban gozándose de su magnificencia, de su maravilla, de su hermosura, y sin embargo apostataron de Dios, ¿no? Y cuánto más nosotros debíamos de cuidarnos y, como dice Pablo, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que el verdadero creyente vaya a perder la salvación, ni mucho menos. Dios nos ha dado la salvación, y una salvación eterna, y es una salvación en la cual Él dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano, que nadie, que el apóstol Pablo luego nos dice que nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Que estamos seguros, que somos guardados por la gracia de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Pero sí quiere decir que puede haber personas profesantes que estén de alguna forma en el ambiente de la cristiandad y que realmente pues no, en su corazón no hayan reconocido la deuda que tienen con Dios, ni hayan aceptado la provisión de Dios para esa deuda, que es la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Entonces puede darse el caso, ¿no? Y puede darse el caso, y siempre se ha dado el caso, de personas que han estado en la por decirlo así, en la gloria cercana de Dios y la hayan despreciado, ¿no? El hombre tiende a despreciar la gloria de Dios, ¿no? El hombre tiende a despreciar la gloria de Dios, siempre. Entonces, si Dios no hiciera en nosotros el querer como el hacer, nadie querría esa gloria, porque amamos la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Esa es la naturaleza humana, y Jesús se lo dijo una vez a aquellos hombres, dice: ¿cómo podéis vosotros creer si recibís gloria los unos de los otros y buscáis la gloria, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Los hombres quieren la gloria aquí en la tierra y se gozan en recibir gloria, pues esa va a ser su recompensa. El hecho de que nosotros queramos una gloria que no vemos, que hasta este momento no se ha manifestado plenamente, eso es una obra de Dios en nosotros. No es natural, no es propia de la naturaleza humana. El hombre quiere la gloria de los hombres, el hombre quiere el aplauso, el hombre quiere el reconocimiento, el hombre quiere queremos que nos digan lo buenos que somos, que nos den palmaditas en la espalda, que nos digan lo bien que predicamos, lo bien que hacemos las cosas, lo honrados que somos, bueno, tremendo, pero no es normal querer la gloria de Dios. Y con estos ángeles pasó esto, estaban ya en la misma gloria de Dios y la despreciaron, ¿no? Y fueron arrojados y fueron echados del cielo, ¿no? Y fueron reservados para el juicio en las prisiones eternas, ¿no? Algunos de ellos están encerrados todavía, no han sido, yo creo que es porque son tan malos algunos de ellos que no han sido liberados, que cuando sean liberados en el tiempo de tribulación, en el capítulo 9 de Apocalipsis lo vemos que va a ser terrible, ¿no? Dice que van a atormentar a la humanidad con unas plagas terribles, ¿no? Y entonces, pues, la apostasía es terrible, ¿no? La apostasía nos lleva a un lugar de oscuridad y de tormento, ¿no? Entonces, tenemos que tener, los creyentes tenemos que tener la seguridad de que Dios nos va a guardar, pero con esa seguridad también tiene que ir el temor de que no podamos caer en la apostasía. Entonces, por un lado tenemos la seguridad y por otro lado tenemos el temor. El temor de Dios dice el libro de Proverbios que el temor de Dios es vida para nosotros. Es algo precioso, ¿no? El temor de Dios, el temor santo y el temor sano de Dios, no el miedo, pero sí el temor de Dios, ¿no? De no querer ofenderlo, de no querer desviarnos, de no querer errar en sus caminos, de no querer endurecernos a su presencia. Ese es un temor muy sano, es un temor que siempre tiene que estar delante de nosotros, ¿no? Y que siempre nuestras oraciones tienen que ser a eso, a que no nos deje errar, a que no nos deje desviarnos, a que no nos deje endurecernos, a que no nos deje que
que nos resbalemos. Pero por otro lado está la seguridad que tenemos, ¿no? Como dice el salmista, ¿no? Que Él no se adormece, Él nos guarda, Él es el que vela por nosotros, Él es el que nos socorre, y que Él o sea, su celo por nosotros es tal que como dice el apóstol Santiago, que nos ha dado su Espíritu, o sea, ha puesto en nosotros su Espíritu Santo porque nos anhela celosamente, ¿no? Entonces, tenemos que estar también confiados en el temor de Dios, pero en la confianza de que Él nos anhela celosamente y que Él nos guarda y que Él no va a permitir que caigamos en la apostasía, aunque a veces permite que nos peguemos un trompazo para que nos espabilemos porque nos desviamos con tanta facilidad, ¿no? Las ovejas se desvían con mucha facilidad porque son muy torpes y nosotros somos torpes como las ovejas y necesitamos que el pastor nos dé con su vara y con su cayado y nos infunda aliento, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo más de apostasía todavía, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Estamos en una sociedad adúltera, en una sociedad fornicaria y una sociedad donde los pecados más terribles se permiten y se toleran y se ven también, ¿no? Entonces, Sodoma y Gomorra eran como esta sociedad de hoy, ¿no? Y dice que fueron puestas como ejemplo, porque también fueron ciudades fornicarias. Hoy la fornicación, hoy el adulterio, hoy la homosexualidad, pues campa a sus anchas, ¿no? Y tenemos que estar en guarda porque estas cosas son totalmente contrarias a Dios y totalmente anormales y se oponen completamente a su carácter, ¿no? Y que en ningún momento caigamos en el conformismo porque esta sociedad está adormeciendo a la cristiandad, está haciendo que las cosas que son malas se vayan viendo como normales, que todas las cosas que nos están vendiendo pues vayan introduciéndose muy sutilmente por medio de sus predicadores, de los predicadores de estas cosas, no de los predicadores de Cristo, y se van introduciendo de una forma muy sutil y ya muchos cristianos pues ven normales muchas cosas que antes pues ni nos imaginábamos que pudieran ser toleradas por los cristianos, pero ya se van tolerando y se van normalizando, ¿no? en las vidas. Y el fin de estas ciudades, que va a ser también el fin de este mundo, que va a ser el juicio, el fuego eterno, como dice aquí, les espera, ¿no? Entonces, del fuego tenemos que huir. Tenemos que huir de la fornicación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, huid de la fornicación, porque la fornicación es algo que entra y tiene que ser algo que atrapa de una forma tan sutil que hasta yo creo que las personas que han caído en ese pecado, pues me refiero dentro de la cristiandad, han sido seducidas de tal manera que lo han visto como algo normal, ¿no? Y fue también un poco lo que le pasó a David, ¿no? Cuando estaba allí en el terrado de su casa, ¿no? Y vio a aquella mujer y no sé qué le podría pasar en ese momento por la cabeza, pero posiblemente lo vio normal lo que estaba haciendo, ¿no? Llegó a ese grado de indiferencia hacia el pecado que yo no creo que fuera una cosa que ocurrió plaf y ya está, ¿no? Yo creo que fue algo que durante tiempo podría haber estado fraguándose en su corazón. Él era mujeriego, porque él no se conformó con una mujer. Él escogió primero una mujer que fue Abigail, luego cogió otra mujer, Ahinoam, luego cogió otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, y así cogió un montonazo de mujeres. Entonces,
Dios había dicho que el rey no debería de tener ni mucho oro, ni muchas mujeres. Entonces este hombre, por lo que se ve, eso se fraguó ahí y se fue viendo normal. Se lo fue viendo normal que podía tener las mujeres que quisiera, incluso las que fueran de otro, por lo que se ve. Porque cuando él dijo quién es esa mujer, le dijeron, es la mujer de Urías. Entonces dijo, bueno, pues tráemela. O sea, que ni se paró por eso, ¿no? Él tenía concubinas, tenía mujeres, pero además ya quería la mujer de otro, ¿no? Entonces es una seria advertencia también este ejemplo de apostasía, ¿no? Cuando están puestos aquí es porque son cosas que están ahí al acecho, ¿no? Al acecho de la cristiandad, ¿no? Y tenemos que estar muy despiertos y pedirle a Dios sabiduría y que nos ayude y nos dé fuerza para huir cuando estas cosas veamos siquiera que están un poco cerca de nosotros, ¿no? Luego dice, no obstante, el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, al igual que aquellos apóstatas del pasado, dice que estos, o sea, los que están ahora aquí, dice que estos soñadores mancillan la carne, es decir, que cometen todo pecado carnal, en el sentido de los ejemplos que teníamos aquí arriba de fornicación, adulterio y perversiones, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, que además de eso son arrogantes. Sin embargo, nos dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por él con el cuerpo, o sea, con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Además de eso, estas personas, y ya lo vimos hace unas semanas, como de alguna forma se las daban de más espirituales porque empezaban a meterse en el mundo espiritual de los demonios, empezaban a maldecir, empezaban a declarar cosas que muchas veces ni ven ni entienden, ¿no? Por eso dice aquí que blasfeman en el versículo 10 de cuantas cosas no conocen. Y además profieren maldiciones y contra espíritus, contra esto, contra lo otro, y la gente pues les da el aplauso porque están haciendo eso. Cuando en ningún sitio de la palabra de Dios vemos que haya un apóstol o que haya alguien que haga estas cosas. Nadie. Cuando hemos visto que Jesús sacó demonios o que el apóstol Pablo sacó demonios, fue porque esos demonios se le enfrentaron a ellos y se le opusieron, y entonces ellos atacaron. O sea, ellos no iban buscando demonios, como hay muchos que hoy van buscando demonios y reprendiendo demonios y sacando demonios, que la mayoría de las veces son películas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que iba aquella mujer tenía espíritu de adivinación, dice que iba y lo hacía por muchos días. Dice que un día pues ya el apóstol ya estaba cansado de qué tal y reprendió al demonio y salió sin película, sin historia, sin nada más. Dice que él se volvió y lo reprendió, te mando en el nombre de Jesucristo, salga de ella y ¡pum! Y ya está. No había sesiones, ni había tal. Los que sí quisieron hacer una sesión fueron los hijos de aquel Esceva en la iglesia de Éfeso. ¿Os acordáis? Que salieron todos allí escaldados. Pero eso sí quisieron hacer una sesión de espiritismo. Pero cuando vemos que Jesús echó demonios, cuando vemos que algún apóstol echó demonios, fue de una forma sencilla. Fue que los demonios se interpusieron ante ellos, se interpusieron a la hora de Dios y sin películas, sin gritos, sin nada, fue un mandato y salieron. Y cuando Cristo los sacó, igual. En el nombre de Jesucristo sal. Y en el nombre de Jesucristo salían. Y punto. Estos hacen un show. Cada vez que hacen algo con los demonios, hacen un show. Montan una historia. Y la verdad que esto no lo vemos en la Biblia por ningún lado, ¿no? No lo vemos por ningún lado.
Esto, pues dice que aún el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, dice que no pronunció juicio de maldición contra él, no lo maldijo, le dijo el Señor te reprenda. No dijo más, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque reconoció que aún, aunque era un ángel caído, este ser tenía una dignidad y tenía una unción que le había sido dada por Dios y la respetó y la reconoció y supo que, en fin, fijaros en el ejemplo de Saúl y de David. Fijaos en el ejemplo de Saúl y de David, el respeto que le tuvo David, aún después de haber sido ungido como rey. Ni se atrevió a levantar su mano contra él. Todo lo que hizo fue huir de él y esconderse. Y reconoció que había sido ungido por Dios. Y muchas veces las personas, pues, como dice aquí, se meten con cosas que ni ven ni conocen, montan show, montan películas, montan historias, que no todo es ruido y todo es jaleo y todo es y mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y cuando una persona con autoridad vaya a echar un demonio, vamos, no hay que... Yo no he visto aquí ninguna sesión espiritista ni nada parecido, ¿no? He visto que con autoridad se le ha dicho y ha salido. Y ya está. Y no hay más. Y todas esas películas y todas esas historias que hoy se ven, pues parece también que las hemos importado del mundo. Parece que la cristiandad la ha importado del mundo, porque el mundo hace también exorcismos. Hay curas católicos que son especialistas en exorcismo y hacen más o menos casi lo que hacen los evangélicos, porque los evangélicos hacen las sesiones casi que hacen los católicos. Quizás no pongan crucifijos y todas esas historias, pero sí yo he estado en historias que hemos montado los cristianos para sacar un demonio. Un demonio sale cuando hay poder y cuando hay autoridad de Dios y cuando se le ordena en el nombre de Jesús que salga. No hay más. Pero no hay película. Si no podemos, si no lo hemos echado o si no lo hemos sacado, pues a lo mejor el problema es nuestro, porque Jesús le dijo a sus discípulos una de las veces que ese género no salía sino con oración y ayuno. Entonces, pues a lo mejor lo que nos hace falta es más oración y ayuno para tener autoridad sobre el mundo espiritual. Pero hay personas que montan esos shows que parece y realmente están dándole el juego a Satanás, porque muchas veces se le da más importancia a Satanás que a Dios. Se le da más importancia a hacer el número de los demonios que a predicar el Evangelio. Si el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio cuando se predica es poder de Dios para salvación, y es poder de Dios. Cuando dice salvación, está hablando de todo lo que conlleva salvación, que quiere decir liberación, sanidad, preservación, seguridad, quiere decir todo. Entonces cuando predicamos el Evangelio, de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios es poder. Es poder. Y no tendríamos que hacer el hincapié y darle la preeminencia a quien no la tiene, que es a los espíritus caídos. Los espíritus caídos están derrotados, están vencidos y el fin de ellos sabemos cuál es. El fin de ellos dice aquí que es el juicio y el castigo eterno. Entonces nuestra misión esencial es predicar el Evangelio y que por medio del Evangelio el Señor actúe en salvación con poder y que libere y que haga lo que Él quiera. Pero lo que nosotros toca es predicar el Evangelio. La principal comisión es predicar el Evangelio. Pues menos el Evangelio de la gracia, estos falsos maestros dice que se ocuparán de todo. Dice, versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. ¿El camino de Caín cuál era? Pues el camino de Caín es un camino religioso. Caín era una persona religiosa. Caín vino junto con su hermano a presentarse delante de Dios.
Pero este hombre era un hombre terrenal. Era un hombre terrenal cuya religión estaba desprovista del sentido adecuado del pecado y de la necesidad de expiación. Abel sí tenía un sentido adecuado de su pecado, porque vino reconociendo que esa víctima que mataba, era un sustituto para él, que él era el que debía morir por causa de su pecado. Y Dios se agradó de eso. Pero sin embargo Caín dice que trajo fruto terrenal, de la tierra, ¿no? O sea, esta persona se presentaba delante de Dios, adoraba delante de Dios según su voluntad, y eso es lo que hacen muchas personas hoy dentro de la cristiandad. Son religiosos, pero vienen a Dios según su voluntad, no reconocen su deuda, una deuda impagable que tenemos todos con Dios por nuestro pecado, una deuda para la cual ha sido provista un sustituto, que es Jesucristo, que tampoco quieren aceptarlo, ¿eh? Esas personas están enojadas con Dios cuando se da la oportunidad, muestran que están enojados con Dios, porque son capaces de decirte por qué Dios permite que me pase esto, o por qué Dios hace esto, por qué Dios hace esto, o por qué Dios ahora hace esto, por qué Dios ahora hace aquello, o por qué, lamentándose siempre de las cosas que le están sucediendo, de las cosas que le suceden a los suyos, de las cosas que no son como ellos quieren, de todo, ¿no? Y eso siempre está ahí, porque eso también está en mi vida, ¿no? Yo cuando me pasa cualquier tontería, siempre digo, hombre, hasta cuando he regado el patio y lo he limpiado todo y al día siguiente llueve y se pone todo manchado otra vez, y a veces me da la tentación de decir, hombre, Señor, vaya hombre, ahora que limpio el patio, es que siempre está en nosotros el quejarnos contra Dios y el oponernos a Dios, ¿no? Estamos... Este era Caín. Caín estaba enojado, porque dice que su semblante se demudó. Era una persona enojada contra Dios. Y nosotros no deberíamos de estar enojados contra Dios. Deberíamos darle gracias a Dios por todo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y estar agradecidos con todo. Pues este Caín estaba enojado con Dios. Este Caín no quiso traer una ofrenda por su pecado. Porque si después de estar enojados decimos, Señor, estoy pecando en esto, me estoy enojando contra ti sin motivo cuando eres tan bueno, y nos venimos por medio de la sangre del Cordero, pero este rehusó traer una ofrenda, porque el Señor le llevó a advertir y le llevó a decir, el pecado está a la puerta, dice, pero tú te puedes enseñorear de él, o sea, tú puedes ofrecer el sacrificio, porque cuando vencemos sobre el pecado, cuando vencemos al mundo, por medio de nuestra fe, por medio de nuestra fe. Cuando venimos a Cristo creyendo que lo que Él ha provisto es el medio adecuado para vencer nuestra carne, el mundo y el diablo. Cuando creemos que la sangre de Cristo es suficiente para todo esto. Entonces ahí es cuando vencemos al mundo, pero este no quiso. A continuación dice que salió con su hermano al campo y lo mató. Mató a su hermano. Y luego mintió a Dios, porque Dios le preguntó dónde estaba su hermano. Y él dijo que si es que él era el guardián de su hermano, ¿no? Entonces, o sea, no debemos de mentir a Dios, el camino de Caín es todas estas cosas. Esto es lo que hacía Caín, mintió a Dios. Y nosotros, ¿cuándo mentimos a Dios? Pues cuando Dios, que sabe todas las cosas, nos ponemos delante de Él y tratamos de esconder cosas, de no sacarle lo que hay en nuestros corazones y no decirle, Señor, estoy fallando en esto, estoy teniendo estos malos deseos, estoy airándome mucho, estoy guardando rencor contra personas, estoy siendo orgulloso, siendo altivo, siendo tal, y nos creemos que estamos también delante de Dios, cuando realmente no lo estamos, cuando realmente somos personas que mereceríamos el castigo y que mereceríamos el juicio, pero le mentimos a Dios, ¿no? Nos presentamos delante de Dios como si nada, como si todo fuera bien, como si estuviéramos en la cúspide de nuestra carrera, y ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Estamos en un proceso y nos queda muchísimo todavía, y debemos de reconocerlo, ¿no? Y no mentirle a Dios como le mintió Caín, ni tampoco convertirnos como se convirtió Caín en un fugitivo y un errante. Un errante, dice,
me echas de tu presencia y voy a ser fugitivo y errante. Salió de su presencia porque él quiso, porque él podía haberse arrepentido allí. Él podía haberse arrepentido allí, había camino para el perdón, y Dios no rechaza cuando una persona viene humillada delante de él, al corazón contrito y humillado, dice que él no lo rechaza. Él podía haberse humillado delante de Dios, pero él se fue. Él dice, grande es mi castigo para ser soportado, me convierte, o sea, voy a ser un fugitivo y un errante. Dice, pero él se fue. Dice que él se fue. Él el único miedo que tenía es que lo matara alguien cuando lo viera. Es el único miedo que tenía. Pero no tuvo temor de Dios de salir de la presencia de Dios. Podía haberse vuelto a Dios. Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de todas esas cosas, Dios ama a las personas que como Caín se van y se apartan. Dios la ama y Dios les da oportunidades. Dios sigue dando oportunidades a las personas para que se vuelvan a Él. Pero las personas no se quieren volver a Él. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Las personas prefieren el camino de Caín. Caín se fue. Caín fundó una civilización impresionante. Una civilización impresionante. Si leemos en Génesis, en el capítulo 4, al final del capítulo, vemos que tuvo un hijo, se llamó Enoc, edificó una ciudad y de él nació una descendencia que eran unos tocaban arpas, otros fueron los que llevaron toda la industria, todo el arte. O sea que fue una civilización esplendorosa posiblemente. Fue un hombre que fundó una civilización gloriosa a la vista humana. A la vista humana. Pero esa civilización estaba apartada completamente de Dios. Desde el punto de vista humano podía ser tan espléndida como Grecia o como Roma, pero Dios, su juicio no lo basa en lo grandiosa que sea una civilización. Dios lo basa en que moralmente están apartados de Dios y le dan la espalda a Dios. Entonces eso fue lo que hizo que el juicio vino sobre esa generación de Caín, y que era una generación perversa, violenta, sí, muy esplendorosa, posiblemente desde el punto de vista humano, pero muy alejada de Dios, ¿no? Y este es el camino de Caín. Este es el camino de Caín. Y luego nos dice, además, del camino de Caín nos dice algo más, ¿no? Nos dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, ya sabéis que de Balaam nos habla de varias cosas. Nos habla del camino de Balaam, nos habla del error de Balaam y nos habla también de la doctrina de Balaam en la Biblia, ¿no? Y aquí nos dice el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Pues el error de Balaam fue el que tienen los falsos maestros y el que tienen los cristianos que no pasan de ser profesantes. Es que viendo según el punto de vista humano, pues una persona que moralmente no sea todo lo correcta que desde el punto de vista humano se puede catalogar, pues debe de ser rechazada por Dios, ¿no? Y esto no siempre es así, porque ese fue el error de Balaam. Balaam vio a ese pueblo que estaba allí en sus tiendas, vio que eran pecadores, que se quejaban contra Dios, que habían hecho un becerro, que habían tal, y entonces pensó desde el punto de vista natural que Dios tenía que maldecir a ese pueblo, porque era malo. Dios lo tiene, pero era ignorante. Este fue el error de Balaam, que era ignorante respecto de esa justicia que Dios adjudica al hombre sin mérito alguno. O sea, esa justicia imputada que Dios le da al hombre por el hecho de, como ha leído antes Fina en ese capítulo 5 de 2 de Corintios, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios nos adjudica una justicia que no merecemos y que no es propia e innata de nosotros, es una justicia de Él. Y ante Él somos completamente justos. Somos considerados completamente justos.
y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aunque podamos necesitar corrección de Dios. Pero, sin embargo, por ejemplo, cuando nos ponemos a ver entre Jacob y Esaú, posiblemente moralmente Esaú era más correcto que Jacob, porque de Esaú no tenemos constancia de que hiciera nada malo. Lo único que nos dice es que era cazador, ¿verdad? No nos dice nada. Sin embargo, ahí tenemos a Jacob. Jacob, codicioso, Jacob engañador, usurpador, y sin embargo, Dios dice que escogió a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero no desde después, sino desde antes. Desde antes que naciera. O sea, que Dios tenía un propósito y cualquiera que viera a Jacob posiblemente diría, pero ¿este dónde va? Sin embargo, este era el elegido de Dios. Este era el elegido de Dios. Entonces, los maestros, estos apóstatas de que nos habla aquí, son personas que caen en este error que cayó Balaam, que Dios basa su salvación no en el mérito humano, no en el logro humano, no en la moral humana, sino que la basa en una justicia muy elevada que el hombre no conoce. Es una justicia que tiene que ser traída al corazón por el Espíritu Santo. Por eso dice que Él convencerá al mundo de justicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no se deriva de algo que haya en nosotros. Nuestra justicia se deriva del Cristo que está en gloria, que está invisible. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, en base a la justicia que Él proveyó en la cruz, es porque nosotros somos justificados. Este error de Balaam es el error también de los falsos profetas, de los falsos maestros que nos habla aquí, que piensan que el hombre tiene que depender de su obra, tiene que depender de su mérito, tiene que depender de lo que haga, de lo que no haga, de lo que dé, de lo que no dé, de lo que diga, de lo que no diga, de dónde vaya, de dónde no vaya. Esto es falso. El error de Balaam fue ese. Y el error de Balaam pues, es un error natural en el hombre, es un error del hombre natural. Acordaos de Naamán cuando se presentó delante de Eliseo. Eliseo le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Ya está. Estaba allí el río pasaba allí muy cerquita de donde estaban. Solamente tenía que ir y zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y entonces este hombre razonando dijo, pero bueno, yo tengo un río en Damasco, el río Habana, el río Farfar, son mejores que este río, me voy a meter aquí yo en este agua, yo. Y entonces, claro, razonando, pues llegó a esa conclusión, ¿no? Menos mal que tenía allí un siervo sabio y dice, hombre, si te hubiera pedido algo, no lo hubiera hecho algo grande. Dice, cuanto menos si tienes aquí el río, si está pasando por aquí, si nada más que tienes que dejarte caer, no tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que subir a ningún sitio, no tienes que andar, no tienes que... No, es aquí solo, ¿no? Pero el hombre natural piensa esto, piensa que por lo que por lo que él haga, que por lo que él diga, que por lo que él va a recibir la bendición de Dios. Y este fue el error de este profeta, ¿no? Y este es el error de los falsos maestros. Los falsos maestros predican moralidad, predican legalismo, predican hacer, no hacer, dejar, no dejar, dar, no dar, ir, decir, no decir. Y es mucho más sencillo, ahí lo tienes, delante de ti, pongo camino de vida, camino de muerte, camino de vida, camino de muerte. No digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, no, si está ahí en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de gracia. Lo que pasa es que esto despoja al hombre del orgullo humano, del orgullo de hacer, de no hacer, del yo soy más sabio porque yo he llegado a esto. Esto muy sutilmente entra, pero entra en todos los ámbitos evangélicos, no solamente en los ámbitos pobres o en los ámbitos... Hay ámbitos intelectuales que piensan que van a poder llegar y conseguir algo por lo que estudian o por lo que han ido, por lo que no han ido, por lo que han hecho, por lo que no han hecho. Y dice la palabra de Dios que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea que es una obra completamente de Dios, donde la habilidad humana, donde la prudencia humana, donde los métodos humanos, donde la sabiduría humana, donde nada de lo humano tiene su lugar. Por eso dice: el que se gloria, gloríase en el Señor. No tenemos motivo de gloriarnos en nosotros, porque no hay nada en nosotros que quiera a Dios, que busque a Dios, ni que tenga capacidad de entender a Dios. Si tenemos algo es por lo que ha hecho Dios cuando nos ha regenerado. Si hay algo bueno en nosotros es lo que Dios ha hecho cuando nos ha regenerado. En nosotros no había nada bueno, éramos desechos y que nos creíamos, como dice Romanos 1:22, nos creíamos sabios y éramos unos necios. Entonces, es verdad, lo necio del mundo escogió Dios. Y yo era un necio, y yo era un ser despreciable, y era un ser que no era nada, absolutamente nada. Y Dios, pues, un día, por su gracia, me trajo a Él, y me atrajo con cuerdas de amor, ¿no? Y decir otra cosa es ir contra la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es esta, ¿no? Este fue el error de Balaam, que pensó que por la moralidad que tenía aquel pueblo, este pueblo tenía que ser maldecido. Pero Dios le dijo: no, este pueblo no es maldecido, este pueblo es bendito, porque yo lo he bendecido, yo lo he cogido, yo lo he sacado, yo le he dado un sacrificio eficaz por medio de aquel cordero de la Pascua, yo lo he guiado, yo lo voy a llevar, y es un pueblo que, aunque es débil, pero es fuerte en mí. Y entonces este es el error de Balaam, y el error también de los apóstatas, que no predican la salvación por gracia, solamente predican moralidad, solamente predican filosofía, solamente predican legalismo, y solamente predican, pues, las cosas que realmente traen algo de gloria para el hombre. Pero el salmista decía: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Y ya por último dice que perecieron en la contradicción de Coré. Nos vamos a quedar aquí, en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el pecado de Coré? Pues el pecado de Coré es que quiso establecer un sacerdocio aparte del que Dios había establecido, ¿verdad? Este fue el pecado de Coré. Así le dijeron: no, basta ya de vosotros, basta ya de vosotros. Dios no solamente va a hablar por vosotros, sino que aquí la congregación del Señor son santos, y Dios puede hablar por nosotros también. Entonces quiso establecer un orden aparte del que Dios había establecido. Este fue el orden de Coré, ¿no? O sea, el pecado de Coré, el orden que quería establecer aparte de Dios. Y esto, pues, esto se ve hoy, en la cristiandad. Yo veo personas que están en el ministerio o en el liderazgo de la iglesia, y que realmente lo único que veo en esas personas es ambición de poder, es deseo de dominar, deseo de controlar, deseo de tener gloria, fama, dinero, y no veo más cosas, ¿no? Y entonces, pues, hemos dejado un poco aparte el orden de Dios. ¿El orden de Dios cuál es? El orden de Dios es que todos somos iguales, que nadie debe dominar sobre nadie. Ese es el orden de Dios. Jesús lo dijo claramente: a ninguno llaméis padre, a ninguno llaméis rabí, a ninguno, porque uno es vuestro padre y todos vosotros hermanos. No quiere decir que Dios no haya establecido ministerios o establecido diáconos o lo que sea. Claro que lo ha establecido, pero no para enseñorearse, no para dominar, sino que Dios lo ha establecido para servir. Están por causa del pueblo, para guiar al pueblo, para dirigir al pueblo, para servir al pueblo, pero no para enseñorearse, y para sacarle el dinero al pueblo, ni para enseñorearse con soberbia
y como dice el apóstol Pedro, no por fuerza, o sea, por fuerza, el apóstol dice no por fuerza, no por ganancia deshonesta, los ancianos estén, no haciendo las cosas para o sea, siendo ejemplo, vamos, en una palabra, ¿no? Esto es lo que deben de, este es el liderazgo que Dios ha establecido, ¿no? Y la contradicción de Coré fue esa, fue querer saltarse el orden de Dios y querer establecer un orden dominante que dominara y que controlara y que pudiera hacer pues lo que ellos quisieran, ¿no? Y esto pues es la triste realidad de hoy en día, ¿no? Autoridades no espirituales gobiernan la cristiandad y la excluyen de toda experiencia y de toda dirección del espíritu, sino que dominan según sus mandamientos de hombres, según sus doctrinas de hombres, según sus imposiciones humanas, según lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y bueno, y somos tan fáciles de dominar y de controlar y no ponemos tampoco a todo esto. Hemos vivido durante mucho tiempo bajo estas personas que realmente pues no han demostrado tener mucho de Dios y sí mucho de querer dominar y controlar y obtener ganancia de la cristiandad, ¿no? Y aquí somos advertidos, ¿no? Contra estos tres caminos de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Y esto pues es lo que vemos hoy en día en muchos lugares, ¿no? Dentro de la cristiandad es una manifestación de apostasía que va creciendo y que seguirá creciendo, ¿no? Conforme nos acerquemos al tiempo final de la Iglesia aquí en la tierra. Y tenemos que estar muy atentos y pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y también, ¿por qué no?, que Dios se oponga a estas personas y las resista, ¿no? En una ocasión el profeta Ezequiel, hablando al rey Sedequías, hablando del rey Sedequías, le dijo unas palabras muy duras. Dijo: príncipe impío, a ruina, vas a ir a ruina. Dice, y eres un impío que nada más que deseas cosas impías. Dice, y se te va a quitar todo. Y le habló duro, le habló duramente, ¿no? En su profecía. Y también nosotros teníamos también que ponernos y oponernos seriamente a estas cosas, ¿no? Y como Ezequiel y como otros profetas que hablaron a reyes y que hablaron seriamente. Elías, como hemos cantado, en la vida de Elías vemos que se enfrentó a reyes y que se enfrentó sin miedo y le dijo: tú turbas, cuando el rey le dijo: hombre, te he encontrado ya el que turba a Israel. Y él le dijo: no, tú y tu padre sois los que turbáis a Israel, ¿no? Y se enfrentó a reyes y se enfrentó con valentía a reyes, ¿no? Y en el caso de Jesús, no como aquellos que estaban dominando al pueblo y que no eran según Dios el rey que había en Israel en aquel entonces, le dijo: era una zorra. Dice: decirle a esa zorra que voy camino de Jerusalén, dice, y que hoy y mañana sigo mi camino. Así que le dijo que era una zorra, ¿eh? Y entonces vemos que había lo que Judas nos dice aquí al principio, ¿no? Que contendamos ardientemente por la fe, ¿no? Y nosotros, pues, la verdad que muchas veces, por no ofender, por no tal, pues nos tragamos bien el camello y lo digerimos y ahí está, ¿no? Pero vemos que los hombres de Dios, en los ejemplos de los hombres de Dios que tenemos en la palabra de Dios, se opusieron a toda esta apostasía y a todos los apóstatas, ¿no? Y lucharon contra ellos, ¿no? Así que el Señor nos dé gracia y nos dé sabiduría para cuando tengamos que enfrentar estas situaciones, estas personas que no predican la gracia, que se están enseñoreando del pueblo, que están ahí como Caínes, como Balaanes, como Coré, que están ahí y que sepamos lo que tenemos que hablar y cómo lo tenemos que hablar, con amor y gracia, pero hablando la verdad, ¿no? Porque aquí somos exhortados en esta epístola, en vista de la apostasía, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, ¿no?
que algunos hombres han entrado encubiertamente, como que no se les ve, se han colado y ahí están camuflados, están ahí, predican en los púlpitos, enseñan, están en internet, están en televisión, están en todos lados y ahí están. Y mucha gente pues se los traga. Pero somos advertidos, ¿no? Que no es que no tengamos luz, sino que no queremos ver la luz, sino que estamos cómodos y que el Señor nos ayude. Dios bendiga.